escucho, ¿no? Hola, 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 hola. Se está haciendo reprise de la transmisión anterior, estamos escuchando. Frío, señores. Vamos desde Las Vegas. No, soy yo. Perdón. Hola, 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 hola. Miren, van a disculpar. Se escucha de fondo el programa anterior. Alguien está viendo uno de ustedes. Amigos de la plática, amigos de Edición Cero, amigos de Drick. Ahora sí, gracias, Néstor. Es que es Néstor. Comprendan a Néstor. Dejaste abierto algo por ahí. él se quería ver, hombre. Hola, amigo, gracias por regresar. Vamos a esperar un poquito. Se nos cortó. Sí, Néstor es que está viendo la transmisión. Cierra la ventana, vos. Sí, la estoy viendo. Es que se está metiendo el audio. Ya lo quité. Gracias. Perdónenlo, perdónenlo. Hola. Hey, buddy, how are you? Entonces, un saludo. Esa no es la luna. ¿Y qué pasó? ¿Que se cayó el Cherad ahí? Hola, ¿o qué? buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Quiero disculparme con cada uno de ustedes que tuvieron la amabilidad de esperar. Pero sucede que tuvimos un problema técnico, pero ya lo resolvimos, estamos en vivo. Sucede hasta en las mejores familias, ¿no? Es que uno se cuatropean las velocidades, decía Aniceto. De repente le falla a uno por cualquier razón, le falla a uno la transmisión, pero quiero saludar a mis estimados compañeros de transmisión. Néstor Martínez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos, por acá ya listo para hablar el tema con la espada afilada o la guadaña si quieren. Parece que a muchos no les gusta, pero aquí estamos listos. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando y también deplorando que nos hemos tardado un poquito, pero aquí estamos. Eso no significa de que vamos a cortar antes, al contrario, vamos a alargar el programa. René Ortiz, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, contento aquí viendo los comentarios y la gente diciendo hola, buenas noches también. Gracias, fíjate, muy contento, una fecha histórica, una semana muy intensa en la historia latinoamericana, en la historia centroamericana, en la historia gringa. Para mí es una alegría. El frío se está yendo, sigue estando templadito, fíjate Luis y fíjate Néstor, pero ya no hay necesidad de andar con abrigo y con ropa interior de invierno. Así que muy contento de estar en Tertulia Bohemia con Néstor Martínez y Luis Alonso Bernal desde Houston. Adelante, cabina. Es importante saber que cada uno de ustedes tiene una percepción equivocada o realista, alejada de la verdad, como quiera que usted le llame. A nosotros nos pueden decir lo que quieran porque nosotros opinamos de la manera en la cual nosotros podemos comprender y entender algunos puntos de vista, pero yo quiero que entremos a un tema, pero quisiera yo que Néstor nos ubicara en contexto un poco de historia para ir aterrizando al 16 de enero de 1992. Es necesario tener un contexto histórico porque no comenzó todo en el 92, así que ¿quién mejor que Néstor para que nos ubique en ese contexto histórico del conflicto salvadoreño? Adelante, Néstor. Yo quiero justificar a Néstor. Yo quiero justificar a Néstor. Si lo oyen con tos de chucho, no tiene COVID, no se asuste. Ha estado un poquito enfermito y así que si Néstor llega a poner mute porque le da un ataque de tos, no crea que se va a quedar ahorita. Ha sobrevivido a la historia, él estuvo ahí. Continúa Néstor para que puedas tú. Sí, para entender los acuerdos de paz y la alegría que se sintió el 31 de diciembre del 91, porque allí fue donde empezó todo, el 16 ya solo fue la ratificación y el cumplimiento de muchas cosas. Hay que entender el contexto en que se dio la guerra en el país. Muchos nos quieren hacer olvidar, especialmente, voy a decir algo que a lo mejor a algunos les moleste, el imbécil que gobierna y sus ministros, que quieren hacernos olvidar los muertos. En aquella época de estudiante, cuando yo era estudiante, imagínense 1975, estudiante de bachiller, fui testigo de cómo despedazaban a los jóvenes en la línea del tren del ferrocarril, cómo aparecían con la cabeza
sin cabezas y las cabezas aparecían alrededor de la universidad. Cómo los escuadrones de la muerte querían reprimir todo. No había libertad política, no había nada. Cómo varios empresarios se liaron para crear y financiar escuadrones de la muerte. Cómo el pueblo estaba siendo reprimido. Esa represión que se dio y que muchos, cuando hubo respuesta, dijeron que eran terroristas, que eran comunistas, que era Rusia, la Unión Soviética en aquel entonces. Pero no, ese ocultamiento que quisieron hacer, lastimosamente Bukele, ese imbécil, lo quiere volver a ocultar y eso no se puede. No se puede volver ni tapar con un dedo esa historia porque él lo que quiere es tapar la historia con que está manchada de sangre la oligarquía que no ha pedido perdón al pueblo salvadoreño por lo que ha hecho. Esa situación que nosotros la vivimos de jóvenes, soy testigo de muchas otras, de la represión en las masacres. Me tocó vivir el entierro de Monseñor Romero. Me tocó vivir en las calles también, cuando era estudiante, las protestas que hacíamos y las cachimbiadas que nos daba la policía, porque nosotros pedíamos libertad, pedíamos no represión, pedíamos un Estado que se interesara por la gente, que gobernara para la gente. Pero hemos retrocedido hasta aquella época porque el gobierno de este idiota me hace pensar lo mismo, que estamos viviendo un pasado horroroso, donde hay gente fanática a que le lavaron el coco diciéndole que eran comunistas, que ellos luchaban contra el comunismo y contra los rojos y todo un odio que le fueron fomentando y todavía hay idiotas que se creen eso, especialmente los ex militares, defensas civiles, patrullas cantonales, ex guardias nacionales, ex policías nacionales, ex policías de Hacienda, ex militares de aquella época, todos les lavaron el coco diciéndole que eran, que luchaban contra el comunismo, nada más falso. La verdad que querían imponer siempre la oligarquía terrateniente y luego la industrial, luego la financiera, que la de ellos, siempre, para el pueblo nunca jamás nada, y Bukele lo está reafirmando, nunca jamás nada, solo discursos baratos, antihistóricos. También en esa época, para que se den cuenta, Arena era la dominante derecha, ahí se habían afincado los poderosos, tienen todavía, pueden ver a mucho orgullo, lo muestran su certificado del curso de anticomunismo recibido en Taiwán. Taiwán tiene mucho que ver en la formación de esos cuadros anticomunistas, lavado de coco, por supuesto la CIA y Estados Unidos, ¿no? Que no querían que se regara porque todos los males venían de una represión bárbara, mano, bárbara, en donde vos no podías opinar, por ejemplo, aquí en mi colonia, sentados jugando naipe y un tipo que dijo que era el nuevo jefe de la colonia. ¿Y eso? ¿Cómo que te burlas? Y no, y eso, porque es el nuevo jefe. Y esta vecino y me dio un planazo en la espalda sin pedir ni decir aguabama, ¿no? Y entonces yo me quedé quieto. Y dijo, no, ya van a acostar y usted no da órdenes. Le dije, me zampó el otro. Esas situaciones que empezamos a vivir de represión, de miedo, de ira, fue el origen de toda la guerra. Las masacres, las matanzas, jóvenes, oficinistas, trabajadores, campesinos, todo. Luego las organizaciones, la UNTS, luego aquel, ¿cómo se llama? Donde participó este oligarca que está enterrado en catedral como un gran homenaje a él. Ahí si me acuerdan el nombre luego. Él, que se unió a la lucha porque había razón. Miren, no es raro que acá, en esa época, a los campesinos les pagaban igual que les pagaban en 1932, de donde viene la represión, 20 centavos diarios, señores, y una tortilla, la chenga con un poco de frijoles y sal, un alimento descrito por las tropas canadienses que estuvieron por acá, como un alimento similar al del ganado que le damos a nosotros en nuestros países. Esa era la realidad en el campo. Aquí también, todos haciendo su agosto, nunca nada para la gente. Esa situación es lo que hace el contexto de la guerra. Una situación de represión inverosímil, increíble, donde nadie quería soltar un centavo para buena educación, construir un país, mientras nosotros, al pueblo no recibía nada más que cachimbiadas, muertes, asesinatos, desapariciones. Hay quedado registrados videos en la universidad, los que nos tocó vivir a nosotros también, compañeros que se los arrastraban y nosotros haciendo la gran bulla y los disparos, las tomas de la universidad que me tocó vivir también. Todo eso testigo de la historia de mi país de represión. No veo que hayan querido arreglarla hasta el momento de ahora. Por el contrario,
estos que son los culpables de todo eso y que no quieren cambiar un 5 a este país, y ahora tienen en Bukele un perfecto idiota que quiere borrar todo y les está ayudando a pisotear la historia de nosotros pueblos. Esa gente todavía está viva, señores. Su ideal anticomunista está vivo. Un amigo es chofer y trabaja para ellos y oye cómo hablan. Es que estos comunistas que han venido y alaban a Bukele y todas las estupideces que está haciendo. Un poema que escribí en aquella época, por cierto, después de, por esas fechas en que la oligarquía andaba buscando, ya vieron que se venían los juicios y todo eso. Escribí un poema cortito que dice: la oligarquía pide perdón y olvido. En realidad lo que quieren es perdón, olvidaron sus crímenes. Un poema cortito que lo publicaron por allí en una revista de la U. Es una situación que les demuestra lo que hacen estos sujetos, ¿no? No es fomentar el odio, no es nada, es la realidad que estamos viviendo, la realidad que nos han planteado. Todo eso fue que se vino la guerra de guerrillas. Ah, no, los terroristas, ajá. Como ahora les tiramos nosotros, bajan los terroristas. Como ahora les tiramos desde el otro lado de la acera, entonces, ah, no, aquellos son los bélicos. No, ellos no han hecho nada. Muchos idiotas escriben allí en Facebook o en las redes, dicen, hubo dos bandos. No hubo dos bandos, señores. Hubo un solo bando que se llamó oligarquía y cuerpos de represión los que atacaron al pueblo. Lo demás fue respuesta del pueblo. No hubo dos bandos. No hubo guerrilla por allá y ejército por allá. No, señores, era pueblo. Era pueblo que se armó y demostró que los cachimbió derecho y revés. Lastimosamente no los hincharon más todavía, porque la gente también se empezó a cansar, señores. La guerra nos estaba cansando mucho y fue precisamente el detonante de noviembre, la ofensiva de noviembre, la guerrilla, la que dijo los ricos ahí. Hemos estado viviendo una fantasía. Sin embargo, no aprendieron la lección. No aprendieron la lección. Ahí tienen a Ricardo Poma, que creo que también odia a la izquierda, a los comunistas, porque mataron a su hermano. Que disculpe este señor, pero no lo odiamos, pero mataron a familias de nosotros también. Muchos salvadoreños nos secuestraron, los desaparecieron para siempre. Mi primo también estuvo desaparecido, está en la lista. Y de eso no nos lloramos, porque el pueblo así es, señores. Pero los ricos guardan su odio, su venganza, porque pueden realizarlo. Nosotros no, seguimos aguantando. Vino 31 de diciembre, se negoció la guerrilla, se habían combates todavía. Y bueno, el 31 de diciembre estaba sentado con mis hijos en las gradas hacia la terraza y oyendo, y empecé a llorar. De veras, me conmueve que todavía escucho. Se ha firmado la paz. Fue algo, perdonen, pero fue algo hermoso. Hermoso. Creíamos que entrabas a un nuevo territorio. Ya se sintió el peso, puta. Como que la muerte desaparecía del país, los escuadrones, todo desaparecía. Todo. La nueva policía, el ejército podrido desaparecía. Los cuerpos de seguridad desaparecían, todos lloramos. ¿Te acuerdas, Néstor? ¿Te acuerdas, Néstor, que el abrazo de ese fin de año fue un abrazo diferente? Sí. Porque se anunciaba que podía haber un mejor futuro, se anunciaba que se iba a suscribir, se iba a suscribir un cese de fuego. Yo me recuerdo ese fin de año cuando esa Navidad fue distinta porque se anunciaba con esperanza y que aparecía una luz de paz en El Salvador. Exacto, no, si miras a Navidad fue muy especial, inolvidable, reventamos de todo, tomamos cerveza, muchísimo, no hubo muertos, hermano. Luego fueron las traiciones a los acuerdos de paz, precisamente la oligarquía, el sabotaje. Vamos a llegar a ese punto. Okay. Yo también tengo derecho a llorar. Yo también tengo derecho a llorar. Ok, René, tu lectura hermosa. Bueno, hasta ahí llego. Ok, tu lectura previa de los acuerdos de paz, René. Bueno, desde el terciframen, desde los institutos nacionales, sabíamos de que nos estábamos preparando para algo. Recordemos del asesinato al compañero en el pasillo del Terci, ¿no? Fue duro,
que nosotros los estudiantes trapeando la sangre. Y aparte que de la ofensiva en San Antonio Abad, yo viví en San Antonio Abad hasta hace 10 años, o sea, San Antonio Abad, la Miralbay. Yo soy de ahí, aunque haya nacido en San Jacinto, me desarrollé en San Antonio Abad. Y eso de pasar sobre los cuerpos que les habían puesto zapatos tenis, el ejército, a los caídos, independientemente si eran civiles o si eran soldados, les habían puesto rótulos de que así iban a morir los rojos, ¿no? Entonces, recuerdo que esa ofensiva para llegar a la firma de los acuerdos de paz, porque es un contrapeso, ¿no? Entonces, los carros que sacaron de la renta de carros ahí para entrar a San Antonio Abad, en la bajadita, para llegar ahora que hay un paso de 2 niveles, sacaron los carros y no sabíamos porque nos habían dicho que habían minas y es que estaban sacando los cuerpos del ejército. Entonces, esa Navidad precisamente no nos hemos puesto de acuerdo con Néstor, pero yo eso quería hablar, o sea, se te venía en mente. Yo jamás mi papá fue una persona muy firme en sus principios, era del RP, y era una persona muy dura, salesiano, muy firme. Y oramos. Y la principal oración era que yo iba a poder estudiar en paz y que iba a poder, porque había que tomar una decisión si la familia, pues, terminábamos de fragmentar, pues mi mamá, una migrante, tuvo que salir en el tema del conflicto. Y yo ya me habían pesado, ya me habían puesto a prueba y que ese año, pues, mi papá le predijeron, bueno, ¿y René se va a ir para la montaña o cómo está? ¿Verdad? Pero es que era broma entre alguien que por ahí era diputado, Carlos Cardona, el del FMLN Milán, le preguntaba a mi papá, ¿y René cuándo va a dar el salto? ¿Verdad? Entonces, pero era una conversación entre adultos, pero de 9 y 11 años, puta, escuchar, decidiendo que si yo iba a ir a la montaña, los disparos, o sea, todo desde la perspectiva de abajo, ¿no? Entonces estaban bromeando con mi vida, con mi futuro, con mi militancia, que es una cosa que, y René, ¿cuándo me lo das? Entonces, mi papá evidentemente, no, tiene que estudiar, o sí, vos qué decís. Entonces, esa Navidad era para agradecer de que pues el mayor, que era yo, iba a poder continuar sus estudios ya tercer ciclo, terminar ahí ya una panacea de que íbamos a hacer ejércitos de paz. Esa fue la palabra que mi papá utilizó. Entonces, precisamente, Néstor, estoy totalmente conmovido porque no lo había asimilado del todo, aunque estaba preparado para esta conversación. Pero hubieron varios sujetos, ¿no? El primero, el pueblo, segundo, el momento histórico y los héroes anónimos, los caídos. ¿Qué te puedo decir? En mi casa pasaron, aunque mi papá había nacido en el RP, terminó colaborando con la FPL después. Y ahí pasaron algunas personas a recuperarse. Y yo crecí escuchando, viendo a un lisiado de bala que no salía de mi cuarto escondido. Porque el perfil de la colonia donde nosotros vivíamos, entonces todo eso se vino esa Navidad y fue una Navidad de esperanza y mi papá no me compraba cohetes, pues yo ya tenía 14 años, ¿no? Pero mis hermanos y todo, pero esa Navidad compró cohetes y todos nos acordamos, relacionamos como la mejor Navidad por el tema de la esperanza, el tema de un mejor El Salvador viene. Y ahí sucedieron cosas que la consigna no todos la entendimos.
cuando viene un mejor El Salvador, un nuevo El Salvador es posible, es porque vas a destruir el anterior. No puedes administrar el mismo modelo, no puedes administrar el sistema, entrar al sistema para sobar la bestia sin ser absorbido, pero si te absorbe, entonces esa consigna es tan profunda, compañeros, que quiero que lo entiendan. Un nuevo El Salvador es posible, sí, pero hay que destruir el anterior. Y ese elemento, esa media verdad, fue el peso de estos 29 años. Y uno de los protagonistas que en el caso a mí me movió mucho durante mi desarrollo como niño, como adolescente, luego como hombre, fue el papel de los trabajadores del arte, los periodistas, los comunicadores. Yo puedo hacer que, ¿cómo se llama este presentador? Que Salvador Castellanos. Canal 12 tenía 3 meses en el aire. Y yo recuerdo bien a Salvador Castellanos entrevistando a Dawison. Y entonces Salvador tartamudeando, ¿verdad? Y nosotros desayunando, ¿verdad? Relajado, y de repente el periodista tartamudeando le dice, pero en El Salvador hay presos políticos, hay desapariciones forzosas, hay masacres. Entonces pega un vergazo en la mesa a Dawison y le dice a Salvador, cuidadito con lo que estás diciendo, porque tú y tu familia no van a despertar mañana. Hubo un silencio en él, miró la cámara y solo dijo, muchas gracias, llegamos hasta esta transmisión, y todo el Canal 12, prácticamente casi todo Canal 12 cerró y se quedó el de los deportes. ¿Cómo se llama, Néstor, tu amigo? ¿Cuál? Sergio. Sergio Gallardo. Sergio Gallardo era el único que no es mi amigo, que se quedó en el canal haciendo algunos reportajes y haciéndose loco, y dijo, ¿no? Fue una época donde nosotros estábamos contentos que el Canal 12 era la primera alternativa después de tener un TCS que encendía a mediodía, después de que las caricaturas, el canal comenzaba a mediodía, no había nada en la mañana. Entonces, cuando aparece Canal 12, aparecieron caricaturas nuevas, Capitán Centella y toda la hormiga atómica venía de otro. Y el Canal 12 se puso a dar caricaturas y los niños vimos eso y entendimos que hubo una amenaza y que eso que te dicen tus padres es real, que la gente mala sí existe. Entonces, ir creciendo y llegar culminado a hace 29 años, en donde quedó claro que la sociedad debía de adueñarse de la paz. Nunca se dijo que la firma de los acuerdos era el inicio de algo, y que ahí iban a arrojar la firma, iba a arrojar la locura, la esperanza, el primer proceso de los otros puntos de acuerdo. Entonces, esto era el preámbulo de algo más, y ahí me quedo. Ok, lo importante aquí es decir también que qué es lo que se dejó atrás, qué es lo que muchos que a esas alturas ni habían nacido, que a esas alturas, hace 29 años, apenas tenían un poquito de vida, 5 años, un niño no sabe nada, de 5 o 6 años, peor, no tiene un análisis, no puede entender qué había, no puede entender qué pasaba y no puede entender qué es lo que se cambió. Les voy a dejar un pequeño video para que nos ubiquemos qué es lo que se dejó. ¿Qué es lo que se dejó con esa firma? ¿Qué es lo que se pretendía dejar? ¿Okay? Contra la guerrilla del FMLN, sino que también incrementó la represión contra la población civil. Bajo la estrategia de tierra arrasada, desarrolló numerosas masacres contra comunidades enteras, asesinando en el campo a hombres, mujeres y niños.
La política de tierra arrasada es una táctica militar que consiste en destruir absolutamente todo lo que puede ser de utilidad al enemigo. Por ejemplo, cultivos, animales comestibles, viviendas y la vida misma de las personas. Surgen los batallones de infantería de reacción inmediata, conocidos como BIRI, entre estos el Arce, Bracamonte, Belloso, Atonal y Atlacatl. Los batallones de infantería de reacción inmediata, BIRI, eran batallones especializados en tácticas de exterminio masivo. Fueron entrenados en la Escuela de las Américas en Panamá, con el financiamiento del gobierno de los Estados Unidos. Eso es un poco de lo que había antes de enero de 1992. En ese ambiente nos movíamos, aquellos que ya éramos estudiantes, incluso universitarios, aquellos que teníamos que esconder los libros de psicología o de sociología, porque si la guardia miraba que usted llevaba un libro de esos, automáticamente era desaparecido. Por un cassette de Guaraguao. Por un cuaderno que dijera la U, un cuaderno los que vendían, que ese era un problema porque los soldados no sabían leer. Exacto. Entonces, a mí me tocó muchas veces, le llamaban los retenes, los famosos retenes, ¿verdad? Donde si te encontraban un libro de esos que ibas en el bus, automáticamente era sinónimo de que era subversivo. Mucho menos ibas a escuchar música que le llamaban en ese entonces música de protesta, ¿verdad? Mucho menos te podían ver en reuniones de grupo universitario. Y toda esa parte militar de la gente que no había nacido, que la gente que ni siquiera tenía conciencia porque eran apenas unos hipotes que no sabían de qué estaba pasando en el cerro de Guazapa, no sabía qué pasaba en el cerro de Chichotepec, allá en Zacatecoluca, no sabían qué pasaba en Morazán, porque la guerra no era en la ciudad, la guerra era en las montañas, la guerra era en los cerros, donde cuando ibas a Chalatenango veías ese ambiente totalmente arrasado. Le llamaban el Cerro Pelón allá por Guazapa, que lo arrasaban a cada rato. Tiene otro nombre, pero no lo voy a decir. La cosa es de que ese ambiente, cuando se dijo van a firmar la paz, se le vino a la mente a Luis Bernal, qué bueno porque ya no va a existir ese ambiente bélico. Qué bueno porque se va a superar ese ambiente donde murieron muchos amigos míos, profesores, compañeros de universidad, murieron familiares. Y uno dice, qué bueno que eso ya no se va a dar. Qué bueno cambiar a un esquema diferente donde mis hijos puedan crecer en un ambiente más tranquilo, donde ya no tengan que esconderse cuando van a estudiar. Esa es la realidad que superó. Esa es la realidad que cambió en ese año 91, diciembre 91, y que se concretó con la firma de los acuerdos el 16 de enero del 92. Que de ahí para acá no se ha consolidado todo lo que se acordó. Yo creo que es importante decirlo, pero cambiar y entrar a una fase de esperanza, a una fase donde uno dice, qué bueno que puede haber un ambiente distinto para mis hijos. Con todo y las limitantes que puede haber habido y con todas aquellas deficiencias de forma o de fondo, como quieran llamarle, los acuerdos de paz sí sirvieron para eso, para hacer un antes y un después
y que por supuesto que no se han superado todos aquellos, porque hay una parte que yo siempre tengo que decirla. Hay una parte que es la que ha hecho tanto daño para que no se puedan consolidar, que es lo que se le llama el perdón, porque no se ha podido superar. Todavía no han cambiado el himno aquel. Todavía no se ha podido cambiar el hecho que te digan terengo, el hecho que te digan que es terengo solo porque tratas de plasmar un contenido que trata de despertar conciencia social en favor de la gente menos favorecida. Todavía te dicen comunista porque porque no estás de acuerdo con las injusticias, porque yo viví muchas etapas en mi vida, en aquellas donde te daban 2 tortillas calientes, grandotas, con frijoles llenos de gorgojos, en las haciendas algodoneras y las haciendas cafetaleras, donde también se daban situaciones de abuso de los dueños de los medios de producción y que ahora están sofisticados. Pero esa época primitiva, donde al colono le pagaban con la moneda que tenía la cara del dueño de la hacienda y solo podía comprar en la tienda del mismo dueño, esa etapa que desde el 32 llevó a una lucha social que concretó en el 92, yo creo que es importante decirlo con toda libertad y con toda franqueza, que sí sirvieron la firma, claro que sí. Porque hoy en día, a pesar de las deficiencias, como digo, la gente puede escuchar libremente las canciones del Guaraguao y nadie se lo puede prohibir. La gente se puede sentar en una esquina a leer un libro de comunismo y nadie le va a decir por qué lo estás leyendo. La gente puede reunirse libremente, no como en esa época, cuando había toque de queda y muchos murieron en esos toques de queda. Sin embargo, veamos qué ha pasado de ese 16 de enero a la fecha. ¿Cuáles han sido los obstáculos? ¿Cuáles han sido los verdaderos frutos de eso? ¿Y cuáles son las deudas de esas firmas, Néstor? Comentan. Bueno, hay mucho sobre qué hablar sobre la deuda pendiente, ¿no? Y precisamente es la deuda que se quieren quitar. La oligarquía tiene una deuda pendiente porque fue la que más traicionó los acuerdos de paz. En el plano económico, se llegó a un apartado en los acuerdos que se llamó la cuestión económica. Y ahí se propuso hacer un foro en que iban a participar diferentes, para desactivar conflictos, ¿no? Iban a participar diferentes representantes de trabajadores del gobierno y de los poderosos económicos, ¿no? Pero también estaba la distribución de las tierras conflictivas a los combatientes desmovilizados, las tierras que excedían 245 hectáreas también, ¿no? Reforma agraria tan necesaria en este país eminentemente agrícola. Pero el foro de concertación económico y social era la clave de este asunto, ¿no? Y en este asunto fue que fue saboteado. No solo el foro, decía, esa deuda pendiente de transformar la estructura económica del país. Acordémonos que en un sistema capitalista la riqueza se distribuye por medio de salarios, aguinaldos, bonos, y sin embargo los trabajadores comiendo basura siempre. No hubo transformación. La gente que decía, no, yo pongo el capital y es mío el capital. Pero se olvidan, y los trabajadores también lo olvidan, ¿no? Que ellos también fueron generadores de capital también. Todas esas ideas que se iban a discutir ahí fueron traicionadas también. Esa situación nunca se tocó, nunca la gente ignora que había un foro económico social en que había que negociar esa parte económica que precisamente iba a ser el complemento de los acuerdos. Luego no solo eso, empezó el sabotaje, ¿no?
Por ejemplo, vemos actualmente un jefe de la policía que era miembro del ejército, que es el ejército represivo. Él es el director ahorita de la policía. Ese no debería de estar en el ejército. Perdón, dirigiendo la Policía Nacional Civil. Porque ahí están los estatutos violados por este idiota de presidente. Ahí, nunca debió de estar ahí. Se llegaron a muchos acuerdos, se sintió la paz de la policía, inexperiencia de policías también. Y toda esa situación de que empezamos a vivir, ya todos salíamos tranquilos y toda esa cuestión no se cimentó. Como dije, hubo mucho sabotaje de los acuerdos, nunca dejaron sus ideas imbéciles de anticomunistas, siguieron molestando las reformas que se requerían, se chocaron con una asamblea derechista. Por cierto, la asamblea siempre ha sido derechista, siempre ha sido derechista. El único partido de izquierda es el FMLN. Entonces, esa situación ellos han estado dominando, saboteando. Bueno, se logró la transformación de la Constitución de la República. Fue algo muy, muy, muy importantísimo que se dio pauta para muchas bases, quedaron sentadas para una verdadera democracia. Pero fue saboteado. Fue saboteado. Y aquí los imbéciles, porque tienen que ser verdaderos imbéciles que no leen ni siquiera nada, ni los recibos de cuentas que les llegan, es que el FMLN tuvo la culpa, ¿no? Un sabotaje paulatino, pausado, de paciencia para llegar a lo que hemos llegado, a que la gente ignore los acuerdos de paz, a que la gente no celebre los acuerdos de paz, a que la gente quiera olvidar que hubo una guerra, a que, como dijo el imbécil allá en el Mozote, y lastimosamente hay gente traidora en el Mozote, y se los digo claro, ¿verdad? Traicionando el pensamiento que los llevó a que tuvieran una masacre, la peor masacre de América Latina, y que apoyan a Bukele. Les fue a decir en su cara todo lo antihistórico que son. Yo no les prohíbo votar ni les censuro y quieren votar por Nayib, pero que Nayib les haya ido a decir una gran mentira que ellos sufrieron en carne propia, esa es traición, señores. Y es más, en el Mozote ahora ya nadie puede ir si no tienen permiso, porque así lo dijo la ADESCO, que apoya a Bukele. Ven, están cerrando todos los canales. Esa deuda de enseñar a la gente qué son los acuerdos, qué sucedió antes de los acuerdos de paz, esa deuda nos va a quedar pendiente a saber para cuánto tiempo, porque el veneno que ha tirado este imbécil es grave, mano. Es grave, y por eso la oligarquía está contento con ellos, con este baboso. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos querían hacer, olvidar todo, y aquí esto de nosotros, olvidemos la nueva guerra. Lo que yo veo y pronostico es que a futuro lo más probable es que haya otra guerra, pues. Porque estos no han cambiado su mentalidad. La guerra no les enseñó nada. A nosotros sí nos enseñó que tenía que haber paz. Tenía que suceder la guerra para que estos vieran claro, para que nosotros miráramos claros, pero se olvidó. Para que pudiéramos hablar en libertad, movernos con libertad, asociarnos con libertad. El que este idiota esté en la presidencia es producto de los acuerdos de paz. Porque la derecha no va a permitir que un imbécil llegara a la presidencia. Es producto de los acuerdos de paz. Que él quiere demoler y que él es todo. Y vean la burla que está haciendo. Una burla, pero tremenda, que es una burla de psicópata, digna de un estudio psicológico, ¿no? ¿Cómo está? Vamos a llegar ahí. Entonces, esa es una situación en que hay mucha deuda pendiente, mucha deuda. Como digo, no solo se trata del FMLN, se trata de todos los afectados. El ejército tiene una deuda pendiente. Para mí la propuesta es deshacer el ejército. El ejército ya no sirve para nada. Y hay que deshacerlo. Hay mucho dinero, mucha pudrición ahí, mucho sentimiento antipueblo. Es decir, el ejército tiene la mentalidad, está demostrado con este ministro del ejército, de la Fuerza Armada, su mentalidad anticomunista, antihistórica. Ese ejército debe deshacerse y crear otro si quieren, pero si no deshacerlo totalmente. Porque esas mentalidades son las que necesita la oligarquía para sobrevivir, para no hacer de este país el país que todos queremos, sino, siguen burlándose y por eso les ha caído bien el Bukele. Si hubiera sido otro, ya se lo echan con toda seguridad. Pero esa situación es importante tenerla muy en cuenta y muy preciso para que vean lo que está sucediendo en la actualidad por incumplir los acuerdos de paz y por sabotear los acuerdos de paz. Eso es. Ahí está.
Luis, no te escuchamos. Que no se borren, ¿eh? Sí, pero él René, tomó la palabra. René, Dime. sí. ¿Cuál es tu lectura sobre lo que no se ha hecho? De lo que se debería de haber hecho. Porque El tema, hay algo sustentado en documentos. Pero ¿cuáles son las deudas? voy a comenzar para darle continuidad a la línea de tiempo que le está dando Néstor. Es que se saboteó la paz. O sea, se acordó el cese al fuego y se estableció un proceso de paz. Pero los salvadoreños no hemos estado en paz nunca. Hemos estado en guerra. Néstor decía, como voy para atrás de lo que decía Néstor, que viene una guerra. La guerra ya está. La guerra ya está. Una cosa es que no hay balas. Balas a la población así declarada, pero hay desapariciones forzosas. Está el fenómeno de las pandillas que está armada, está el poder de los carteles, el narcogobierno, hay oprimidos y opresores. Las condiciones son iguales, pero en el contexto del 2021. Las comunicaciones, el tema del internet y la modernidad es la que ha marcado la pauta de esta nueva guerra. Chávez lo decía, la cuarta guerra mundial, que es la guerra digital de las redes sociales, el desprestigio, el desacreditar, la censura, ¿no? El poder, el cuarto poder, los medios de comunicación oficiales, los no oficiales, o más bien los medios privados de comunicación. Entonces, Luis, te respondo así y me das oportunidad de hablar de otra cosa. Te respondo de que en El Salvador no conocemos la paz, no sabemos cómo se come, no sabemos cómo se defiende. Sabemos y tenemos una actitud mesoamericana de lucha, echadores para adelante, pero nos dan un teléfono y dejamos de ver las estrellas. Vemos la televisión y dejamos el tema de la contemplación, de ver el tema del clima. Aquí yo digo, volvamos a la agroindustria y todos piensan de que eso solo es ir a poner una plantita en la tierra y regarla y ser campesino. O sea, es un tema de que es muy doloroso y pongo un ejemplo. Colombia, el año pasado, 92 masacres y tomaron de modelo, lo afirman los acuerdos de paz de El Salvador y dijeron no vamos a hacer lo mismo. La versión de la locura a la esperanza, la versión de la Comisión de la Verdad, que la tomaron del Salvador, el ejercicio, el método, la forma de plasmar en un documento y hacer visible lo que no es visible, la discusión de país, que es una masacre, ¿no? Que un ejército asesine para cobrar por los muertos que lleva y reporta como que son soldados de las FARC. Es en noviembre. Si hace 3 años estamos oyendo La Paz, ya existe la FARC, partido político, y hasta en noviembre viene la Comisión de la Verdad. El año pasado, 91 masacres en un proceso de paz, de lo que Néstor hacía una reflexión de diciembre a enero, que hubo un cese al fuego y hubieron diferentes ataques hostiles. Se quemaron un bus, el ejército hizo una presión de choque, la gente salió a celebrar la paz a la plaza cívica para demostrar de que el FMLN estaba el pueblo por la paz. Fue un evento cultural político, pero era una demostración de fuerza de un pueblo que quería el cese del enfrentamiento armado y tener la oportunidad de en el espacio democrático ejercer el derecho de elegir y proponer, ¿no? Entonces, fíjense bien, yo estoy 91 masacres en Colombia el año pasado y el año tiene 51 semanas. Hoy estamos a 16 y ya pasaron 4 masacres en este año en Colombia, que está en un proceso de paz.
más grande, con una población más académica, más preparada, un fenómeno migratorio distinto, y ellos tienen problemas para conquistar la paz. Entonces nosotros tenemos como buenos salvadoreños la fórmula perfecta de descifrar y decir qué es lo que es, ¿verdad? Y como hemos hablado de análisis políticos al respecto, pero sí estoy convencido de que debemos de apropiarnos y reconocer que se boicoteó. Y el primer desgaste fue la traición de la primera fracción del FMLN que entró a la Asamblea Legislativa, Joaquín Villalobos, el Pacto de San Andrés, la aprobación del sistema. Ahora, el FMLN no ha tenido la Asamblea Legislativa nunca. No. Arena sí, muchas veces. Y la tuvo Paco Flores. Pero Paco Flores fue el presidente veto. Fue 5 años vetó Francisco Flores un promedio de 62 leyes, artículos, modificaciones y toda babosa. Allá en la asamblea, aparte que tenía la derecha, y Néstor hacía una reflexión, pero es que también recordemos el tema Paco Flores fue el presidente veto que entorpeció también parte de todo ese proceso. Termino siempre en el argumento de la conquista de la paz. Tailandia. Hace 2 días pidió perdón este gobierno por los niños asesinados en 1931, del 24 al 31. O sea, el mundo civilizado, el mundo, la globalización de la democracia burguesa necesita de esos procesos de paz social, justicia social. No hemos tenido, no la conocemos, Luis, y estamos enfrentados, no en esta campaña, también en la anterior, también en la anterior, también en la anterior. Vea, entonces yo me quedo ahí haciendo esa reflexión de que los sujetos que estábamos llamados a defender y quién fue el cómplice del boicot de la firma de los acuerdos de paz es la sociedad salvadoreña. Se confió, dejó al FMLN solo y estaban pensando en cómo adaptarse al sistema, aprender a defender. Si el FMLN que infló un padrón de excombatientes que llegaron a 11,000 y fracción, pero no eran 11,000 guerrilleros. Entonces, estos 11,000 pasaron un proceso a la campaña de alcalde de Humberto Centeno, coalición CD-UD. Entonces, había muchos procesos, se perdieron, había que aprender a entrar a elecciones, decapitó el FMLN al movimiento social, a los sindicatos y pasaron a ser parte del partido para tener esta cabeza. Y el otro error histórico, parte del boicot a la firma de los acuerdos de paz, fue el abandono a la Universidad Nacional. Se abandonó la Universidad Nacional, se asumió que el relevo generacional se asumió, pero todas las estructuras políticos y militares que habían en la Nacional se salieron a hacer trabajo que tenían que hacer. Viene el proceso del desarme, viene el proceso de la Comisión de la Verdad, cada quien viendo cómo se contaban las costillas y salía menos perjudicado para la primer campaña electoral. Ese detalle es importante. Si hubieron pugnas, hubieron estrategias ahí y toda la cosa, porque eso tembló, ese documento de la locura a la esperanza se vino a estudiar en el sistema académico hasta el 2001 y el profesor Sánchez Serén en la PAES, la primera PAES que administró el profesor Sánchez Serén como ministro ad honorem en la administración de Funes. Hasta entonces salieron 3 o 4 preguntas de la firma de los acuerdos de paz a los estudiantes de bachillerato. Recuerdo bien porque mi hermana estaba saliendo de bachillerato y nos pusimos a estudiar. Y también quiero recordar los atajos políticos, el camino fácil de la ciudadanía. No se les olvide que cuando fueron las primeras PAES, todos salieron a comprar PAES. O sea, aparte, hubieron 2, 3 generaciones que los papás andaban buscando la PAES pirateada para que su hijo la pasara.
Ese es parte, lo que pasa es que es parte de nuestra historia y a veces caemos mal, pero ese es como funcionamos los salvadoreños. Y ahora termino con esto. Néstor dice que el poder y la derecha que no hubieran puesto, sí, miren, si el principal opositor de Nayib Bukele no es el FMLN, es Arena. Pero Arena le aprueba todas las leyes y le aprueba. Es el principal opositor, pongan atención a esto, el único que ha sido consecuente, que desde el inicio, aunque caiga mal y expone, quema a sus diputados, a dar conferencias de prensa, al que ha mandado que a los diputados de esta Asamblea Legislativa se pongan a estudiar en la noche porque les pasan todos los días a ver en qué se equivocan. Arena es el principal opositor, pero lo aprueba a la hora de los vergazos. El único que se queda defendiendo con ética revolucionaria y con mística, la fracción del FMLN ha llegado hasta el final. Pero ese es el ahora. Y ahora vemos cuántos son. La ramera del PCN, el tema de los poderes políticos, todos somos cómplices. Porque entramos a un proceso en donde nosotros agarramos una tarea, nuestra parcela, pero la sociedad se acomodó. Y otro fenómeno rapidísimo. Todos estábamos tan felices en el tema de la desarticulación y la desmovilización de la Fuerza Armada y bla, 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 que nos salieron todos los delincuentes que hasta banco asaltaron, pues. Y no fue cuando el ejército estaba desmovilizándose y toda la cuestión, y venía la PNC, y no abortaron las primeras promociones de la policía que salieron antes a las calles, porque nadie se imaginó que lo que vieron fue una oportunidad, el camino fácil. Y no se les olvide el viejo Lin. Es que el viejo Lin no es que venga de la 18 ahorita. Viene desde la firma de los acuerdos de paz, en donde deja el fusil y agarra la pistola y empieza un servicio de. Y eso ahí me quedo porque veo que ya vamos a entrar a la coyuntura actual, pero quería hacer la reflexión muy importante. El Salvador, los salvadoreños, la región centroamericana, Suramérica, los procesos de dictaduras militares no fueron solo en El Salvador, era un fenómeno. Entonces, cuando llegar El Salvador a romper ese esquema militar de gobernar, si Honduras siguen siendo los militares los que están al frente, que son administradores profesionales, que el rango no es general, el presidente obedece a la línea de la escuela militar, a la tandona hondureña. Vemos lo que pasa en Guatemala, la traición, otro fenómeno. La firma de los acuerdos de paz de Guatemala es el calcado de la de El Salvador y Guatemala no llegó ni al año. No terminaron ni el libro de la Comisión de la Verdad, pues. Ni lo terminaron. Los caibiles todavía están, si a Ríos Montt, o sea, se murió no siendo juzgado, pues. El Salvador sí ha logrado quemar los procesos y sí ha llegado a quemar, a tocarla, pero cuando ya viene la sociedad a dar el uso del cese del enfrentamiento y un proceso de paz, había que ponerse a estudiar y reconstruir un país. Y ahí me quedo. Yo no quiero detenerme en comentar lo que un adolescente. Y Arena es oposición porque no es gobierno, pero es poder municipal. Hay un comentario ahí que Sí. Alguien que se sintió por lo que yo dije, y Arena es oposición, el FMLN es oposición por una simple matemática que no son gobierno. Gobierno es gana con Nayib Bukele. Es oposición. Yo no me voy a detener en comentar comentario de un presidente que no sabe ni siquiera cómo se llama. No me voy a detener ahí. Espero de que ustedes tampoco se detengan en esos comentarios fuera de toda lógica que emite el presidente actual. Porque él, en primer lugar, no sabe ni siquiera la boca es redonda. Simplemente es un arribista que no ha logrado calar todavía ni dar buenos resultados. Yo quiero que nos centremos en las deudas políticas y yo quiero tocar 3 puntos importantes. Uno. Yo antes que lo toques, Luis, perdón, que Néstor no lo dijo y lo tenés que tomar en cuenta. Y perdóneme que sea maleducado. Gracias por tu educación, Luis, que me permitís interrumpir. La firma de los acuerdos de paz se hace FMLN
observadores internacionales, el ejército y la arena que era las nuevas ideas de aquel momento. Cuidado con eso. Arena es el fenómeno de nuevas ideas de aquel momento. 1. 2. El FMLN llegó a la firma de los acuerdos de paz y no eran un solo partido. Era una comandancia general representando a 5 partidos. Y el PC, por un comentario que acabo de ver, era el más chiquito de esos 5 partidos. Y recordemos que estaba la RN y el RP que si se encontraban se mataban. O sea, pasaron tiempo. Las FPL y el PC es histórica la división política militar que se tiene. Si hubieron ataque entre ellos, hubieron accidentes de emboscadas en Guazapa entre las mismas filas guerrilleras de un ejército y el otro. Y hay que tener en cuenta eso, que el FMLN, su origen es un partido de 5 partidos negociando con un gobierno novedoso y un ejército que no quería ir a la paz porque el negocio de las armas y el negocio de $1 millón diarios, en aquel entonces era un negociazo tremendo, el poder, las colonias, toda la cuestión de la compra de carros usados en El Salvador es de los militares, los equipos de fútbol, la alianza, todo el país era de los militares. Y el FMLN nunca se pudo poner de acuerdo hasta que Chafik eliminó las tendencias estatutariamente hablando adentro del FMLN. Y eso hay que tener muy en claro, que pasaron años de la firma de los acuerdos de paz y el FMLN no se lograba poner de acuerdo sus 5 partidos y sus 5 ejércitos. Y quiero decir esto, 5 partidos y solo había un secretario de la juventud, porque siempre le han temido a los jóvenes. El FMLN ha luchado contra la oligarquía, etcétera, etcétera, pero ha tenido una política antijoven porque ellos eran los jóvenes y se envejecieron. El RP no tuvo secretario de juventud. Las FPL lo que tenía era un bloque de masas en donde el MERS era parte de eso, pero no había un secretario. Había una forma que Cayetano dejó, una forma de participación. Y había que incluir todas esas formas de pensamiento para llegar a la firma de los acuerdos de paz. Y ese elemento es importante porque hasta el día de hoy lo que más jode al FMLN no son sus enemigos políticos, son sus tendencias adentro que entre ellos mismos se atropellan y no dejan trabajar. Yo quería precisamente referirme a eso en 3 puntos y quiero que lo toquemos por ahí. Ya adelantó algo René, pero yo quiero referirme a 3 puntos y repito lo que voy a recalcar porque lo quiero dejar bien claro, que no nos detengamos en el análisis de esta fecha, de lo que comentan los que están ahora gobernando. No nos detengamos ahí. Uno de los elementos es lo que dice René. Yo ese lo tengo bien clarito. Un buen sector del FMLN combativo no estaba de acuerdo en firmar los acuerdos de paz. No. Un buen sector de ese grupo que se formó para combatir en conjunto nunca estuvo de acuerdo en dejar las armas. Eso tenemos que tenerlo bien clarito. Porque de eso nosotros podemos desprender un análisis muy amplio y darnos cuenta que incluso después de los acuerdos se encontraron armas escondidas. ¿Por qué? Porque hubo un gran sector que decía, nosotros queremos lograr la victoria militar. Nosotros queremos llegar al poder a través de las armas. Y el hecho de que hayan establecido ese acuerdo para firmar la paz, para ellos les sonó a rendición. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ese mismo grupo todavía le sigue poniendo la piedra en el zapato a lo que hoy es el partido. Y muchos se fueron, muchos abandonaron, hicieron otros partidos que ni le funcionaron también. Se fueron a otros partidos, regresaron al FMLN cuando el FMLN llegó al poder en el 2009 y todavía le dieron cabida. ¿Por qué? Porque sucede siempre eso.
Y esa distorsión la vas a ver incluso en una reunión internacional donde se reúnen seguidores del partido FMLN, al final salen peleando. Y eso, preguntarle a la gente en Europa, preguntarle a la gente en Canadá, preguntarle a la gente en Estados Unidos, que en las reuniones de FMLN las tendencias salen peleadas. Todavía. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que nunca estuvo de acuerdo en firmar los acuerdos. Porque siempre querían un protagonismo, porque no les interesaba eso. Segundo elemento que quiero que toquemos. 1 año duraron los acuerdos de paz y la asamblea que en ese momento dominaba Arena decreta la ley de amnistía. No la pudieron detener, la ley de amnistía. ¿Qué deuda dejó la ley de amnistía? Que la Comisión de la Verdad fuera letra muerta, donde la Comisión de la Verdad estableció culpables, estableció responsabilidades, pero la ley de amnistía vino y borró todo eso y ya no se pudo hacer nada. Y esa es una deuda pendiente que hasta la fecha todavía se sigue preguntando la gente: ¿dónde están mis muertos? ¿Dónde están mis desaparecidos? Devuélvanmelos, los quiero vivos. Mucha gente, incluso desaparecieron niños de la guerra y aparecieron ya como adultos allá por Europa, ¿va? Que los mismos militares los vendían, dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa deuda política, cuando decretan la ley de amnistía, dejó a mucha gente con la esperanza muerta, porque quería justicia, porque querían ver resultados concretos de uno y del otro bando. Aquí vamos a hablar claro. Del uno y el otro bando empezaron a querer No hubo bandos. y nunca llegó la justicia, porque la ley de amnistía, hasta que la derogaron y que hoy todavía siguen queriendo juzgar a los del FMLN guerrilleros, queriendo juzgar a los militares. Yo creo de que ese desfase le hizo mucho daño a los acuerdos de paz. Y fue una imposición de la derecha, de Arena, que en ese entonces gobernaba junto con el PCN. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el tercer elemento? El tercer elemento que quiero que toquemos. Nunca Arena, que representa a la derecha junto con el PCN, pudieron aprobar, o quisieron, mejor dicho, no quisieron aprobar el Foro Económico y Social, que fue una deuda que no se logró, y que el foro, si usted lee los acuerdos de paz, va a encontrar un contenido de justicia social rico, porque fue una necesidad para evitar la discriminación social en El Salvador, la marginación social, y construir un ambiente socioeconómico más lo que se esperaba, pues. No, se quedó simplemente, mire, quitémosle 100 hectáreas, pues, y al final, hoy los que en algún momento eran dueños de 400 hectáreas, hoy las dividieron en 100 hectáreas para cada hijo y no pasa nada. Es decir, la misma familia es dueña de las mismas 500 hectáreas, pues, porque las distribuyeron entre sus familiares o amigos y la ley los permite. Entonces, ¿quiénes quedaron en medio? Los de siempre, los abandonados, los marginados, que siguen lamiendo cuándo nos van a dar un aumento al salario. ¿Por qué? Porque nunca se reformó la ley del salario mínimo. Nunca se quiso tocar hasta la fecha y poner un salario mínimo por obligación y no por consenso. Porque el salario mínimo no puede ser consensuado, porque siempre hay intereses económicos que no lo aceptan. Entonces, esos 3 puntos quiero que veamos para ir como aterrizando ya en el tema y que le demos tu lectura en cada uno de estos 3 puntos, primero Néstor y después René, para aterrizar un poquito en este análisis. Bueno, la verdad es que no hubo, ¿cómo decírtelo? No hubo bandos. Y quien cometió los crímenes fue el ejército, los escuadrones de la muerte, la Guardia Nacional. Te lo recuerdo, Luis, porque vos decís que hay que olvidarlo.
Que yo recuerde, la guerrilla fue respuesta a esos crímenes. Y si no les gustaron los crímenes de la guerrilla, pues menos nos iban a gustar los de ellos. Yo he sido testigo como aquí encontramos un joven amarrado con alambre en la línea del tren, vecino, joven, que decía el tren, y murió en la ambulancia diciendo el tren. Son crímenes de verdad lo que cometieron, y no solo fue con un joven del que fui testigo, miles desaparecidos, robo de niños, como vos bien lo mencionaste. Lo que fue una respuesta del pueblo, esa fue la que hubo. No hubo dos bandos, eso es falso, y quiero que esa idea desecharla totalmente de la gente que nos está oyendo. No hubo dos bandos, hubo uno solo que atacó al pueblo y el pueblo se defendió como pudo y agarró las armas. Esa es una cuestión histórica, porque eso de que no haya que basta de querer juzgar, si ellos son los criminales, ellos fueron los criminales, y qué mejor ejemplo que las masacres, más de 200 masacres. Lloré cuando hice el reportaje sobre la masacre del calabozo, llorando. Mamá, así empieza mi reportaje. Mamá, mi hermana, mamá, y deja, y los disparos sonaban. Esa es una cuestión de que la gente cree que hubo dos bandos y que uno igual mataron gente. No, señor, eso no sucedió. Hubo un bando que se llamó Gobierno de la República con todo su aparataje de represión que asesinó salvadoreños a diestra y siniestra, y cuando le respondieron fuerte, y que no quiere pagar por esos crímenes que cometió. No es decir, perdonémonos todos. Ya con los acuerdos de paz, si hubieran cumplido los acuerdos de paz y no andar recetándose perdones ni nada, hubiéramos refundado un país, el país que todos soñamos el 31 de diciembre. Esa refundación de ese país, pensamos que se iba a dar esa refundación, pero quedaron los imbéciles de siempre. Esa refundación no se dio. Y como bien decía René, al interior del FMLN eran 5 fracciones. 5 fracciones, y una de ellas traicionó cuando fue en los acuerdos de San Andrés. No le voy a decir quién. Alguien dice ahí, no, pero dicen, bueno, el 1 de mayo, cuando el FMLN por primera vez llegaba, una noche antes, yo estuve en el 1316, donde llegó la Salguero Gross, y se encerró con Ana Guadalupe Martínez, que no es hermana mía, claro. Se encerró en el baño y dijeron, ¿qué están haciendo? Y Chafik bien bravo porque no salían. Incluso no me publicaron ese reportaje, porque al día siguiente se separaron las fracciones del FMLN. Y para alguien que escribió allí, para esto les doy el panorama de cómo quedó el FMLN. Uno escribe por ahí, que lo he leído muchas veces, que dice, es que el PC se apoderó del FMLN, el Partido Comunista. Eso es totalmente una basura, falsedad. Y esto es fácil demostrarlo. ¿De qué partido era Sánchez Serén? FPL. ¿De qué partido era Gerson Martínez? FPL. ¿De qué partido era Lorena Peña? FPL. Óscar Ortiz, FPL. Y me detengo ahí para que vean quién se apoderó del partido. Entonces, esas situaciones internas, en donde los errores del frente, y ahora sí se los comento, claro, después de los acuerdos, es seguir con la línea militarista y la consigna antigua. ¿Por qué no se nombraron ministros capaces? Porque saben que el frente le dio prioridad a los que eran comandantes, capitanes, y no le dio a esto, no a los que habían sudado las camisetas, aunque fueran inútiles en la guerra, unos grandes campeones, pero para dirigir no lo eran. Puedo poner un montón de casos. Es para que vean ustedes que como también en los acuerdos de paz, el FMLN no los utilizó con gran inteligencia para ir metiendo esa avanzada. No los utilizó. Es decir, no es fácil llegar a estas conclusiones ni hacérselas saber, porque van a decir, estoy en contra del frente. Es posible que la gente diga, Néstor es antifrente. No, es la realidad de lo que pasaba y de lo que nos dimos cuenta, los que andábamos en todo, y les puedo contar un montón de aventuras de esas. Hasta el desprecio que hacían de la gente, ¿no? El frente que no promovió a nadie. Bueno, un ejemplo les pongo, cuando hice mi libro, Anatomía de un crimen ambiental sobre la destrucción de la finca El Espino. Nadie lo compró del frente, nadie, excepto la Celina Monterrosa, compró 5, esa fue toda la venta. Y los diputados del frente que después lo esgrimieron en la asamblea, nadie. La cultura que quería del frente, que vamos a hacer un socialismo y todo. ¿Por qué? Porque no entendieron a la gente después. Traían un capital político gigantesco que lo tiraron.
porque quisieron meter cosas que la gente no entendía. La gente entendió que había que levantarse en armas y eso fue apoyado por toda la población, si no desaparece esta guerrilla. Allí se perdió el frente porque no supo interpretar, ni siquiera ni ellos depusieron sus divisiones, sus pensamientos muy alejados, no los depusieron, ni los van a deponer ahora. Hay gente que cree en Marcial todavía y para mí es una antiguaya. Díganme lo que me digan. Todavía siguen pensando que Marcial tenía, algo ya pasó. Pero porque al frente no fue capaz de unificarse en un solo pensamiento, en uno solo, para hacerle frente a lo que se venía. No tuvieron esa inteligencia, no la tuvieron. Esa situación tuvo su gran repercusión precisamente en esto que nos está pasando ahorita. No fue un partido que maduró y dio el paso para adelante, sino que se anclaron siempre a la consigna y al militarismo. Es una situación que me queda a mí clarísima y puedo dar un montonazo de ejemplos. Que el frente sigue siendo los únicos izquierdistas, sí. Pero como dice Vélez por ahí, ¿verdad? Que la gente tiene la idea de que el frente son los únicos y no sé qué. Sí, es cierto. Es la única voz campante que nos queda. No nos queda otra mientras no nazca otra alternativa, pero más seria y más moderna todavía. Entonces es lo que nos queda del frente. Y no le hago propaganda, que tampoco me han simpatizado muchas cosas que han hecho y dicho. Han tratado la cultura. Todo eso. Nosotros que analizamos la sociedad de todos los puntos de vista, sin ningún pasionismo estúpidamente ideologizado religioso. No, hombre, hay muchísimo que hacer acá, muchísimo. Y en ese sentido la deuda con los acuerdos de paz es enorme, de todos. Pero el pueblo salvadoreño, por esta vez, por un breve momento, una parte del pueblo salvadoreño le puedo perdonar su ignorancia. Se la puedo perdonar. Porque el pueblo se lo fueron arrinconando poquito a poquito aquí. ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? El pueblo no pone nada. Hasta que 12,000 guerrilleros dijeron, miren, nosotros somos, los admiramos. Hasta que miles de jóvenes, sin andar con las armas, hacíamos mucho desde muchas trincheras. Qué bien, el pueblo se alegraba. Pero el pueblo casi no. Ayudaron en muchas cosas. Y precisamente en lo que ayudaron fue en lo que sobrevivió el frente. Y el frente hizo muchísimas cosas como guerrilla y no las aprovechó. Cuando se transformó, tenemos un capital ganado y ese capital nunca lo hubieran perdido. Se necesitaba heroísmo también para estar en la asamblea y no someterse a la asamblea. Era cancha desconocida en la asamblea, era cancha desconocida. Por ejemplo, cuando se aprobó el tratado de comercio, un tratado bien voraz, nadie lo leyó y todos del frente votaron por el tratado. Cuando se privatizaron las pensiones, los del frente, como revolucionarios que eran, se hubieran retirado de la Asamblea Legislativa. Ya no regresamos jamás porque este gobierno es lo mismo, ¿va? No, votaron también. No, señores, los del frente se equivocaron en muchas acciones revolucionarias y se sometieron siempre a las acciones que dictaba la Asamblea con saquito y corbata. Esa es una cuestión muy grave en que le faltaron, que el frente dejó las acciones revolucionarias. La Salguero Gros se burlaba de Santa María, creo, que Santa María chiflaba con los dedos en la boca al pueblo que llegaba a la asamblea a ver al frente cómo actuaba, que se movieran, que protestaban. Miren, ahí están los guerrilleros todavía que no han dejado la montaña, decía la Salguero Gros. Y, entonces al frente quitaron a Santa María de diputado. Terminó como dirigiendo a la policía municipal. ¿Por qué? Porque esos cuadros inteligentes que decían a la gente, hay que acercarnos a la gente de esa manera que hemos venido modernizándose poquito a poquito, no la dejaron, punto. Ese sometimiento es un error grave para el cumplimiento de los acuerdos de paz, porque entonces los iban a ningunear, como los han ninguneado derecho y revés, y ellos gustosos se han dejado, para que un tipo como Vélez, un guerrillero, esté diciendo los del frente son todos traidores y los meten en un solo huacal, cosa que no estoy de acuerdo con él, desde que es un querido amigo. Pero esa es una cuestión grave, lo que ha sucedido. Entonces, los acuerdos de paz, no sé si Luis lo dijo la semana pasada, hay que refundarlos, hay que hacer otro pacto, pero esta vez hay que recogiendo todos los defectos que tiene la democracia, pero que no llegue otro imbécil a la presidencia, por ejemplo, para que se respete la institucionalidad. Es decir, que si un presidente falla, pues inmediatamente lo den por quitado. Es decir, un montón de salvaguardas para que todos nosotros nos sintamos a gusto, para que no haya corrupción,
precisamente en las instituciones gubernamentales que sirven, son para servir al pueblo y en este momento no le están sirviendo en nada, sino para una propaganda. Todas esas situaciones nos hacen pensar que el país, en realidad, de acuerdos de paz, no estamos celebrando nada más. Solo estamos celebrando una firma nomás, pero que los acuerdos de paz nos hayan dejado un país nuevo, reconstruido, sin ejército, pues, con una oligarquía avanzada. Eso es creer en pajaritos preñados. Hay mucha lucha para arriba. Esa es una cuestión en que debería de pensar el frente también si es que quieren refundarse. Yo creo que lo voy dejando porque ya mi garganta no... Sí, Néstor, gracias. Ya vamos a ir cerrando también. Solo quiero que René aporte lo último ya, porque es importante decirlo. Y yo siempre he recordado esa frase y la repito mucho porque todo lo que no se hizo es importante. Darle pensamiento y ver de qué manera se cambia, porque si nosotros decimos, bueno, si yo tengo un objetivo, lo menos que puedo hacer es luchar por él. Un objetivo claro del FMLN como partido ha sido siempre el construir un sistema socialista, pero no lo ha logrado. Y muchos siguen preguntándose qué pasó, por qué se convirtió en un partido progresista, por qué se convirtió en un partido humanista, donde quiere quedar bien con todo mundo y no queda bien con muchos, donde muchos simpatizantes que dieron mucho en el conflicto, diría yo, hoy se visten de celeste y creen que con eso van a conseguir un cambio que nunca lo dio el FMLN. Es porque nunca tuvieron conciencia. Por eso, porque siguen creyendo en la falsa esperanza de que un nuevo partido lo puede salvar, solo porque el hecho de llevar la contraria a lo que en algún momento ellos apoyaron, pero no porque realmente tengan una visión de país. Tu comentario final sobre los puntos que hemos tratado, René, para darle fin al programa. Me la deja grande la camiseta porque Néstor hizo muy bien su analogía, el orden de las ideas. Voy a complementar ahí lo que ha dejado. Efectivamente, sí, de los 3 puntos que era el tema de que debo de opinar. El primero sí, había dentro del FMLN gente que no quería firmar la paz. Hasta hubo un grupo que se montó élite para asesinar a algunos dirigentes del PC para que en el proceso de la firma de los acuerdos de paz tener más poder del que tenían. Había una lógica en una de las organizaciones, no es secreto, se montó un grupo y porque no encontraron un asidero, un respaldo en toda su estructura, no lo hicieron. De lo que me ha dejado Néstor, el tema del ejército, pues sí, si se hubiera pedido la abolición del ejército en la firma de los acuerdos de paz, no se hubiera firmado el acuerdo de paz, porque eran parte de los de acuerdos, o sea, se logró someter y recordemos que hubo una conferencia de prensa y que tuvo que salir la oligarquía y la embajada norteamericana a apaciguar un grupo de militares que ya estaban boicoteando el mismo día de los acuerdos de paz, ¿verdad? Entonces, pues Néstor hace una referencia de las herramientas cuando entregó los fusiles, el FMLN parece que también entregó la estrategia de comunicar, el arma más importante que tuvo en su historia, aparte de la radio Venceremos, las comunicaciones, el apoyo internacional, películas de propaganda que no parecían propaganda, sino que documentales. Dejó de hacer cultura, la cultura del debate, la cultura popular, el papel que hizo Aztac, el papel que hicieron diferentes artistas, el papel del arte pasó a ser de entretenimiento en los eventos políticos. Ya recuerdo yo que antes de venirme ya no se le decía evento político cultural, ya quedaba en segunda plana,
sino que era un evento político y llamemos a Sedamer a que cante el himno del FMLN. Entonces, el tema de la cultura es importante porque es el reflejo, el tema de los memes hoy en día es la forma como se ha convertido, que si los medios callan, las paredes hablarán. Ahora estamos en esta guerra digital, ¿no? Y estamos en el tema de la social media. Y cuando hablamos de que el FMLN se avergonzó de aquel diputado que silbaba, quiero recordar al finado Juan García Melara, el famoso diputado Patán, ¿no? Que así fue y pasó a la historia y muchos miran para el otro lado, que es un compañero de que indignado y la mejor forma de señalar los atropellos y los madrugones fue sacándoles el dedo en la Asamblea Legislativa. Y ese señor se llamó Juan García Melara, que si muchos, ¿verdad? Muchos no se hubieran avergonzado, ahí se fueron perdiendo. El FMLN, yo recuerdo muy bien el día que Blandino, vea, se le montó como 7 personas convenciéndolo que se pusiera un saco y una corbata, porque ese era un reflejo que el diputado, el FMLN, tenía que tener porte y presencia para entrar a la asamblea. Y Blandino no quería, Blandino quería ir con guayabera a recibir sus credenciales de diputado, porque era su identidad de que estaba Blandino en aquel momento con el tema sindical, y él quería, pues, o sea, estar orgulloso que la guayabera, dicho sea de paso, es un traje de gala. La guayabera, hay guayaberas de traje de gala y Blandino, y recuerdo muy bien que parecía burla, que tenía que vestirse de saco y que tenía que ser de marca. ¿Vea? Recordemos un candidato del FMLN que utiliza la marca Hugo Boss, y todos esos detalles, ¿no? De señales que fue dando cómo el sistema penetra, y el reto va a ser para las nuevas generaciones. Me parece que el legado del FMLN es vasto, estoy de acuerdo, me parece que es el único partido de izquierda y que hay que apoyar las medidas y las políticas, pero hay que tener claridad de que es un instrumento, y es un instrumento tomado por la población, no es el fin. El fin no es justificar lo indefendible. El fin no es que el FMLN es y que no, o sea, el tema es un instrumento político en donde está representado el pueblo. La finalidad no es hacer grande al partido, lo hacemos grande los que están adentro, los que luchan. Hay gente de izquierda afuera y ahora hay más gente de izquierda fuera del FMLN, y la gente que dirigió el FMLN, la mitad está en Nuevas Ideas. Entonces es muy interesante ese aspecto. Quisiera quedarme ahí y señalar y puntualizar de que los fenómenos de la firma de los acuerdos de paz es la antesala de una sociedad que quiere un cese al fuego, pero al mismo tiempo los procesos de paz se conquistan y se defienden, y no todos lo defendimos igual. No, yo veo, ustedes vean a los candidatos de diputados jóvenes del FMLN. La mitad, hay unos hasta que tienen maestría, pero han estado en organizaciones juveniles. ¿Y a qué horas pudiste hacer eso? Si nunca te vimos ahí en la calle luchando. O sea, ese arraigo. Y recordemos que hubo una generación del FMLN que luchó con los hijos de los comandantes, que heredaron el poder político de sus papás y lo intentaron heredar. Así como hay gente que habla que yo luché y que una plaza, etcétera, etcétera, también ahí hay un grupo de hijos de comandantes, y que hay uno, bueno, que es sobrino, que hasta es ministro de este gobierno. Hay una generación ahí. Veamos dónde está Ramiro de la izquierda joven. Ya dejaron de hablar de la izquierda joven adentro del FMLN, porque uno de las promesas que tenía, que se llama Ramiro el muchacho, está en Podemos. Y es de organización.
en un partido de derecha y tiene más organización y espacio para trabajar ahí que cuando tuvo el espacio político como izquierda joven. Buscó un espacio propio el muchacho y su fórmula le funciona. Vea cómo está. Podemos ya más a mierda, ¿verdad? Entonces, o vamos, no, podemos o vamos, ¿verdad? Entonces, es interesante como la gente que trae las aspiraciones personales pueden utilizar las banderas de lucha de los muertos, de los otros, para sobresalir. Y el invisible, el que empujó la bandera y la identidad propia, si no veamos cómo están relegados ahora, que han cedido a la coyuntura del gobierno y la bandera del FMLN se ve chiquitita por lo menos en mira. Pero en los otros candidatos, Arena no está poniendo sus banderas a la par de sus candidatos. O sea, realmente pareciera que como que le ganara la moral. Una bandera, su identidad, su color, sus banderas. Yo ahí me quedo. Sí también creo de que yo señalo también a la sociedad, señalo al colegio médico, señalo a UNAJUD, que ahora está haciendo un papel histórico. Señalo Andes 21 de junio. Antes 21 de junio se dividieron en 2, luego en 3, bases magisteriales. Ahora son 11 sindicatos de educación. Ese es el legado, 11 sindicatos. Es el STIS. Entonces, todos estos fenómenos creo que son de contemplar de una paz conquistada que a todos nos pertenece, pero no todos la defendimos igual. Pregunta del millón. La pregunta del millón para cerrar, ok. Vamos a cerrar con esto. Vamos a cerrar. Ay, rápido, a lo rápido. Dale. Quiero darle un homenaje de todo mi corazón a todos los periodistas que cubrimos esos periodos oscuros del país. Algunos sobrevivimos, otros están muertos. A los periodistas asesinados también. Estamos viendo una foto de Luis Galdames. Estamos varios periodistas. Y hay otras en que salimos todos. Los periodistas hicimos nuestro papel, nos portamos como verdaderos profesionales en esa época. En las entrevistas que me hicieron yo dije que nos tocaba cuidar la paz, pero muchos olvidaron eso, pero no me importa cómo sean después. Camaradería enorme con esos amigos, queridos, grandes y queridos amigos. Todavía nos reunimos de vez en cuando a tomar una cervecita. A todos ellos mi más grande homenaje para los periodistas que cuando terminó la guerra hicieron una encuesta de la institución con más credibilidad y fuimos nosotros los periodistas. Yo tengo ese orgullo de pertenecer a esa generación de periodistas en que éramos los de más altísima credibilidad en el país. Eso a mis amigos periodistas, pues un grande y querido abrazo a todos ellos que todavía están al pie del cañón algunos, bueno, igual que yo, no dejamos nuestra profesión. Y solo eso quería decir. Yo quiero decir algo antes que Luis haga este cierre, porque de verdad que me dejaste bien complicado, Néstor. Estoy muy contento de estar contigo compartiendo cámaras. Luis Alonso Bernal, el FMLN y la Comisión de la Verdad, el Ejército, la oligarquía, los terratenientes, etcétera, etcétera, etcétera. Cometieron crímenes durante la guerra y el FMLN fue respuesta y las organizaciones fueron respuesta de respuestas, porque por eso se dividían. Fíjate de que, Luis, tuve la oportunidad de conocer los archivos de la Fuerza Armada en algún momento cuando yo estuve en El Salvador. Y te quiero contar, Luis, de que la mayoría de los archivos tienen plumones negros. La famosa huella de Parker, cuando era abogado del ejército, representaba, y estaba también algunos curas representando adentro del ejército, y que también la iglesia estaba dividida, y que habían partes de la iglesia que no querían la paz. Ahí hay otro tema ahí, o sea, pero quiero concluir porque de verdad se me escapó. Fíjate, Luis, te quiero contar que dijeron, ok, vamos a levantar, cuando tú tocas el tema de la amnistía, levantemos el tema de la amnistía, traigan las pruebas de que el FMLN hizo masacres. ¿Sabías tú, Luis, que las pruebas
que llevaban las víctimas, el tema de los secuestros lo voy a poner aquí a un lado. El tema de las pruebas eran artículos del diario de hoy, porque el ejército ha censurado, ha eliminado, ha desaparecido el tema de las masacres. No creas que Monterrosa llevaba un registro y se tenía, no, había un libro negro, el famoso libro de Hacienda, de la Guardia, y había un libro rojo también que la JRN, la Juventud de Arena, tenía y cómo preparaban a los futuros dirigentes de los escuadrones de la muerte. Entonces, quiero hacer una reflexión en este caso, que presenten las pruebas de las masacres del FMLN. También Luis Néstor acaba haciendo una reflexión y decía, sí, pero balas tiraban uno y tiraban el otro, entonces había, sí, pero el tema era que también, ahora sí traigo el tema de los secuestros. ¿Qué organizaciones hacían los secuestros? No era una línea de la dirección del FMLN, de la comandancia, porque no había dirección del FMLN. La comandancia del FMLN se puso de acuerdo para temas específicos, para cuando fue la captura de Nidia Díaz, fue cuando Colindres, habían varios fenómenos ahí que se argumentaron bien y se cuidaron el tema de los secuestros. Pero una de las organizaciones que ahí asesinaron al papá de la esposa de Saca, y eso origina un cambio y un giro a la historia de todos esos millonarios y toda esa cosa que le pusieron una bomba en la cabeza enfrente de Metrocentro. Estamos hablando de que le tienen pavor al tema de la masacre de la zona rosa. Y todo esto que estoy diciendo, ¿por qué te pedí la palabra, Luis? Porque no se trata de olvido. Y aquí hay algo que lo que la UCA, la tesis de la UCA, no todos la tragamos, que la UCA dice, pero es que la verdad es parte del perdón. Cuando Luis, tú dices el tema de que quedó letra muerta, no, es que es necesario conocer nuestra historia, como dice Néstor. No se trata de resarcir porque no puedes poner un precio a las vidas que ya no están. No se trata de indemnización, no se trata solo de meterlos presos, se trata, como tú también lo dijiste, Luis, saber quién asesinó a mi primo, a mi tío, quién secuestró, quién puso la bomba aquí, quién puso la bomba allá. Como dijo Néstor hace como 7 programas, que la verdad y la historia no se puede modificar y no puede ser interpretada desde un bando, sino que es historia, es parte de la realidad. No podemos nosotros, es que estos eran los buenos, como dice Néstor, no, estos eran los bandos buenos y no, había un bando y en una estructura militar que opresionaba hacia abajo. Entonces, eso había que dejarlo bien claro en el programa porque quedó suelto y me parece que es necesario conocer la verdad para que haya justicia. Pero vamos a enjuiciar a alguien llevando los artículos del diario de hoy. Entonces, ese es los artículos. Toda esta gente la gente que critica que las masacres del FMLN, cuando vos ya ves el tema así, ok, vaya, dame tus pruebas, te sacan artículos del diario de hoy. Entonces, no existe una base de datos. El Salvador no conoce su propia verdad de los últimos 29 años. Mucho menos que venimos enfrentados desde 1800. Ahora tú hacías una que en el chat te decías 1932, fue 1831. Desde entonces todavía manejamos caciques Atlacat que no existió. Ese es el punto, que nos manipulan con medias verdades la sensibilidad para poder creer que decidimos. Y decidimos entre los menos y los menos peores. Eso parece que son las elecciones. Ese es el fenómeno de la democracia burguesa salvadoreña. Ahí me quedo. Gracias, Luis, por dejarme interrumpirte. Sí, lo que pasa es que es importante tomar en cuenta, hay 3 verdades siempre. La mía, la tuya y la real, papá. Ese es el punto central. Y aquí el problema... Es la de la gente, lo que nos están viendo. Es sí. La de Néstor, la mía, la de Luis, y estamos en Tertulia Bohemia, y esa es la real. Estoy de acuerdo contigo. Por eso, entonces, cada quien puede tener su versión de los hechos,
Pero voy a cerrar este programa agradeciendo a Néstor, que yo sé que está un poquito delicado de salud y a pesar de ello aceptó la invitación para estar con nosotros, porque él es casi dueño de esto, pues, y entonces no podía dejar de estar. Y igual René, ¿verdad? Tranquilo, gracias por todo lo que aportan a este Un abrazo, espacio. hermano. Pero yo sí quiero, en realidad, todos esos miles de muertos, no importa cuántos miles de muertos de diferente tipo de personas, todos son salvadoreños, muchos extranjeros también murieron y yo creo de que esos miles y miles de muertos no puede pasar desapercibido para la sociedad salvadoreña. Y si es necesario hacer una revisión bajo alineamiento de algo para poder hacer un nuevo El Salvador, porque está más despedazado que en ese entonces, yo creo que es importante sentarse en un plan de nación y elaborar algo que nos construya, pues, algún país, un nuevo El Salvador realmente. Porque hoy estamos mucho más Te polarizados voy a que interrumpir, hace tengo 29 que años. interrumpir. Te tengo que interrumpir, Luis. Dale, Néstor, sí. corrígeme, Néstor, por favor, porque eso yo lo repetí muchas veces y lo entendí hasta que estoy en Estados Unidos. Un nuevo El Salvador. Pero para que haya un nuevo El Salvador tenés que destruir lo establecido. Correcto. Tenés que conflictuar y tenés que romper el sistema para Correcto. que haya un nuevo El Salvador. No podés coadministrar para que hayan nuevos administrando un El Salvador sin un pasado. Y sí, estoy de acuerdo con la tutela legal, pero en tutela legal le pusieron una bomba y tutela legal también se entregó a esa parte conservadora de la iglesia y las pruebas que hay son las que han ayudado a la Comisión de la Verdad. Yo hablaba de las masacres que acusan que hizo algunos dirigentes del FMLN, que esas son las pruebas que hablo y esas no están en tutela legal. Las tendría que tener el ejército, pero no las tiene. Hay muchas pruebas que las destruyeron y hay muchos archivos que van a salir en su momento algún día, pero hay muchas pruebas que fueran destruidas también. Muchas pruebas fueron destruidas. Y tanto podemos nosotros ahondar en esto, pero yo sí me muevo a pensar y tengo que preguntar, ¿hay un futuro para la izquierda en El Salvador? Néstor. Sí, yo pienso que sí, pero es una situación en que la misma izquierda debe de decir si tienen ellos futuro o no. Porque son ellos los precisamente, porque me estás hablando de la izquierda partidaria. Yo soy hombre de izquierda y no soy partidario. No estoy hablando de partidos políticos. Para la izquierda en términos generales, bueno, somos el futuro. La izquierda es humanista. La izquierda es todo lo que se diga. La izquierda no partidaria es la más cachimbona que hay en este planeta Tierra. Nos solidarizamos con medio mundo aunque sea el enemigo, le podemos ayudar aunque sea el enemigo, entre comillas, allí enemigo. Pero la izquierda siempre va a ser la que vamos a llevar la voz campante, las que vamos a decir la verdad, las que vamos a poner las cosas en perspectiva, la que le vamos a decir al partido de izquierda te equivocaste, la que le vamos a decir a la derecha sus pecados siempre, la que vamos a anteponer el humanismo, a querer a la gente antes que poner religiones o ideologías. Vamos a poner gente. La gente es la que hace y construye las sociedades. Eso es importantísimo para todo hombre de izquierda. Ya no digamos la izquierda moderna de la que me aprecio ser, como es que dominamos el tema ambiental y sabemos por dónde va el mundo en su destrucción y sabemos lo que está sucediendo. Necesitamos una izquierda, René, una izquierda que no llegue solo a administrar el sistema, sino que lo que llegue a cambiar. ¿Estás de acuerdo conmigo o tenés otra lectura de eso? Pensante, una izquierda que proponga y ponga a debate ideas como lo estamos haciendo acá. La izquierda... te repito la pregunta. El Salvador necesita una izquierda, pero que no solo llegue a administrar el sistema. Necesitamos una izquierda que construya un nuevo sistema. De lo contrario, vamos a seguir en este plan electoral. No, debe tener la capacidad para negociar y construir el sistema. La misma izquierda no lo va a hacer nunca. Tiene que ser consensuado con la derecha y con todos los que estén aquí dispuestos a cambiar el país. Debe de haber una...
Creo de que debe de haber, antes que haya una izquierda, debe de haber un plan de país. Un El Salvador que, repito, está enfrentado desde su fundación. Creo de que hasta que no exista un plan de país, una proyección en donde no se una la izquierda con la derecha, sino que el pueblo salvadoreño no se encante por la cacerola, por el comal, por la lámina, por lo que le regalen en campaña, y no se limite a buscar a otros que hagan el trabajo que yo no hago, a buscar mesías, a buscar Entrando en otro redentores. tema, Y ahí hasta que el salvadoreño, porque el FMLN sí, la plataforma de gobierno de Chafik fue un modelo inclusive para otras campañas y para otras, la concertación que hizo la campaña de Chafik es histórica, pero la gente no la apoyó. La gente tiene una mentalidad de la empresa privada. Hay muy poco emprendedurismo, inclusive los emprendedores que hay son esclavos de su propio proyecto, porque parece ser que ser emprendedor es inventar una fórmula y trabajar ahí mismo. Entonces no estás emprendiendo ideas, buscando soluciones, sino que buscas una fuente de ingreso en donde te vuelves esclavo de tu propia idea. Entonces, eso es una particularidad que tengo, que pienso así. Y creo, Luis, que para responderte es, antes que exista la oferta de una izquierda consensuada entre las izquierdas, debe de haber una población que entienda lo que la izquierda está proponiendo. Pero la gente escoge. Vea, la gente ya no quiere volver a andar en chancletas. O sea, anda el hippie por decisión y esto. La gente se recuerda de la Gina Balco, pero cuando la ve, compra lo chinito, que es más barato, el camino fácil. Entonces, el tema de las comunicaciones que me ofrece más, vulgaridad, el retroceso cultural a través de los comediantes, vea, hasta la Choli, vea, se vuelve un embajador del Salvador y la gente feliz, pues. Veamos cómo, imagínate, llegar a hacer un planteamiento de izquierda y ahora El Salvador, un logro de la firma de los acuerdos de paz es que existiera un ministerio de la juventud, una secretaría de la juventud, y fue radicada y borrada del mapa hace 3 días. Quitaron al funcionario mediocre que había, lo mandan a administrar, lo que vea qué putas hace, pero cierran el espacio porque no tienen a otro que trabaje con los jóvenes de nueva idea. O sea, ni ellos mismos tienen quien se represente, pues. Entonces, yo creo de que debe de ir acompañado un proyecto de izquierda, pero con un trabajo que volvamos a ideologizarnos, pero no para el enfrentamiento, sino para resolver que el sistema capitalista, el modelo neoliberal que hasta en Estados Unidos fracasó. No podemos seguir trabajando con ese dólar comprado en El Salvador. Hay muchas cosas con detalles que hay que verlo y no es solo de una oferta, porque si no te quedas tú arengando con tener el proyecto de tu vida y las respuestas que has encontrado, pero si la gente no te entiende, no te acompaña. La gente esperaba ver a Mauricio Funes a las 3 de la mañana solo para que pasara el carro. Y sentía que había pasado la esperanza. Volver a tener esa magia, esa conexión, que eres el portavoz de un contenido programático, de algo denso. Pero estamos enfrentados, que puta, no podemos empezar a hablar de propuestas cuando terminamos hablando mal del presidente actual. Pero es que no es el problema del presidente actual, el problema es más de fondo. Y ahí es donde yo siempre insisto, pues no donde tengamos en eso, porque eso no. Yo me detengo en los objetivos que tiene el FMLN y yo quisiera que los cumpliera. Los objetivos claros que marcan su carta de principios. No Y lo puede esos, hacer solo. no, por eso, pero por lo menos ellos deben de procurar trabajar sobre esa base. La identidad nacional se ha perdido. Celebran las fiestas patrias del Salvador como
como nunca, cuando antes decían que eso no era independencia. ¿Me explico? Esa contradicción a mí no me gusta, porque hablaban mucho en contra de la celebración de la independencia y hoy incluso celebran el bicentenario de la independencia en un decreto legislativo. No, no podemos entrar en ese razonamiento y aceptar las cosas así como vienen cuando el sistema te dice, estamos mal, pues algo hay que cambiar. Y si no lo puedes cambiar, por lo menos intentalo. Pero no te vas a unir en un proyecto electoral sin cambiar nada, pues. Que la gente debe volver a valer verga. La gente está en un estado de confort. O A sea, eso me refiero yo. Imagínate que estamos con los periódicos digitales, los esfuerzos que tenemos en diferentes plataformas. Facebook se ha reducido, hay una censura tremenda, a nosotros nos castigan por tener un contenido político, hay una censura digital, una censura social, hay un escarnio, hay un señalamiento. Y parece que se centrara que quién de nosotros es más de izquierda para argumentar y tener una sustancia. Entonces, es bien complicado porque no salimos de nuestro estado de confort, ni los políticos que confiamos para que lideren la lucha, ni nosotros los acompañamos. Y el fenómeno de la pandemia también tiene mucho que ver, que parece que casó a este tiempo perfecto. O sea, la pandemia le vino al modelo neoliberal la crisis, ¿no? Los gobiernos de derecha son expertos en administrar en crisis y si no hay, la crean. Entonces, este momento que estamos viviendo es atípico y eso también hay que contemplarlo, ¿verdad? Del confort de que desde la cuarentena, desde tu casa, te ideologizan el pensamiento y el criterio de otros y parece ser que te lo van repitiendo tantas veces como lo hicieron los nazis, que te la vas creyendo. Y gracias, Luis, por darme la oportunidad. Volviendo al punto, el FMLN, desde mi punto de vista, no debe de manejar agendas ajenas. No se debe de plegar a agendas ajenas. Debe de llevar una línea de pensamiento que le permita hacer algo diferente. Es que ahí te respondió Néstor. Néstor te decía que, y yo te lo voy a decir de otra forma, el FMLN tiene que tener una política de alianzas. Parece ser que el dirigente de turno tiene la libertad de hacer la alianza que le convenga para conseguir votos. Entonces, así fueron las alianzas con amigos de Mauricio Funes, así fueron las alianzas con los sectores con Salvador. Entonces, el FMLN no tiene claro cuál es el papel de la alianza. Parece ser que todo va cortoplacista, porque cuidadito, no hay que decir nada, porque ya viene febrero. Pasa febrero y cuidadito porque viene la otra alianza para el 24. Ese internismo y ese aislamiento de no devolverle al FMLN a la población, como de ahí viene, es lo que le lleva a las consecuencias que tú estás diciendo. Así como te lo dijo Néstor, el FMLN necesita pactar y hacer alianzas con la derecha, no con la oligarquía. No con o sea, tenés que hablar con la gente que produce trabajo porque realmente, y hay un tema muy importante que yo lo escuché en El Salvador en un foro de alcaldes allá por el 2011, creo. El alcalde de Costa Rica dijo en El Salvador, no conozco un gobierno de izquierda que tenga un plan para recoger la basura. No conozco un plan de trabajo de la derecha para recoger la basura. Se lo adjudican a la empresa privada. Ese tema de los servicios es importante contemplarlo porque una cosa es el fin político, el trabajo ideológico y la otra cuestión es los resultados que tenga para lo político y para lo ideológico. Pero parece que los resultados solo están en acumular. Entonces, estás haciendo política capitalista de la izquierda. Ahí me quedo. Siempre, mira, es que hay mucho que decir, pero yo creo que es importante. Mira, yo soy muy radical en este sentido. Yo siempre he dicho, mire, si la selecta no tiene capacidad para poder competir, pues que se aguante, pues. Pero, ¿por qué pensar solo en las elecciones? Es la pregunta que yo siempre es la me gran hago. Pregunta. ¿Por qué tener que ser electorero, pues? Si la visión presidencialista. Pero la izquierda no debe de ser eso.
O sea, si vos querés ayudarle a una persona, no necesitas andar en una organización, ¿verdad? Lo haces por título personal, ¿va? Entonces, eso es lo que yo critico. Y quiero, antes de despedirnos, quiero saludar a muchos de los que están conectados con nosotros. Soledad Gómez y Dalia Reyes, Calixto Molina, gracias. Edwin Trejo, gracias. Rommel Argueta, René Ortiz, aquí está René Ortiz también, ¿ve? Calixto Molina, gracias. José Díaz, gracias. Cada uno de ustedes, José Salvador Vélez, del amigo de los niños, ¿verdad? Saludos a Mario Chávez. Saludos. Salvador Vélez es de Marcial, ¿o de qué línea es? Mira, me tiene sorprendido porque pareciera que está ahí contra corriente. Ana Antonio Elías, saludos. Roberto Dorantes, gracias a cada uno de ustedes. Tony Cárcamo, gracias. Belarmino Pereira, Astrid Rodríguez, gracias. Roma Largueta, Tirso Enríquez, gracias a cada uno de ustedes por el tiempo. Luis Guzmán, saludos. Daniel Vázquez, gracias a cada uno. Gracias por el tiempo que se toma para estar aquí. Raúl Palacios, gracias. Ustedes son los que hacen posible este programa. Leonel Echeverría, gracias. Saludos porque se han quedado hasta este momento. Gracias a cada uno de ustedes. Nos vamos a saludar en el próximo sábado. Espero de que estemos mejor de salud, Néstor. Te deseo lo mejor. Gracias. Y te dejo que te despidas ya para la audiencia. Bueno, ahora sí, porque estás que te vas como la canción del mariachi, ¿no? Despedida de Bolo. Bien, un honor haber compartido con ustedes este día tan especial. Prohibido olvidar la historia, jamás, mucho menos tergiversar la historia. Hasta la próxima, queridos amigos. Quisiera yo agradecer la del estribo, René. Agradecer a la gente, quiero visibilizar la caravana migrante, que también es respuesta de esta firma de acuerdos. El tema migrante, del tema de la migración y la inmigración, es muy importante verlo también cómo fue antes y después de la firma, los que son exiliados políticos y los que son exiliados económicos, porque el sistema está en bancarrota, está fracasado. Aquí en Estados Unidos fracasó. Gracias a la gente por llegar hasta el final, mantuvimos la audiencia. A ustedes nos debemos. Néstor tiene un programa radial. Por favor, la página todavía se llama Edición Cero, pero la radio se llama Radio Voz con 2 S. La plática tiene una transmisión todos los días a las 7 de la noche. Mi persona, yo modero otros programas en HDP, hablando de plano, en Dreamer 503, y aquí nos hemos unido para teorizar la revolución. Aquí ya nosotros ya dejamos de ser revolucionarios de cafetín y usted va a tener la oportunidad de tomar su criterio, y si en algo pudimos contribuir con dar elementos, pues yo me siento muy satisfecho con los comentarios de este día, y gracias a todos y a cada uno de ustedes. Gracias, amigos de la plática. Buenas noches. Gracias a los amigos de Edición Cero. Gracias a los amigos de Dreamer y todas las páginas asociadas. Tenemos asociadas en diferentes partes del país y en diferentes partes del mundo también. Y gracias por retransmitirnos y mandar ese compartir que nos hace valiosos, y gracias y por contribuimos con algo, con nuestra opinión, pues será un logro. Si no, pues gracias por su atención y pasen buenas noches. Muy amables. Gracias.